Vamos entonces a comenzar con las preguntas planteadas a través del WhatsApp de quienes participan de este almuerzo. Y primero consultar al ministro, recién hacía referencia a lo que es el programa PADO con una significativa y visualmente baja del delito donde se está aplicando. Y la consulta es, también refiriéndome a las gráficas, donde se percibe un leve aumento, a veces una leve baja, en el departamento de Canelones, si no puede esto llevar a un corrimiento del delito hacia los departamentos y ciudades periféricas de Montevideo, teniendo en cuenta también la posibilidad de migración del delincuente o mayor movilidad a través de las distintas rutas. Primero que en Canelones la baja no es baja, es una baja importante, porque cuando empezó el PADO en Canelones había un aumento prácticamente del 20% de las rapiñas. 2 meses después el aumento del año del 2%, 3%, lo cual produjo una baja importante, porque la baja en el periodo del PADO anda alrededor del 30%. Esa baja llevada al año donde había un aumento del 20%, bueno, lleva a un aumento del 2%, pero en rigor es donde más baja en el periodo en que se aplica. Eso es la primera aclaración. La segunda aclaración es que yo decía en la exposición que nosotros habíamos sido asesorados por la Universidad de Cambridge, por el profesor Lauren Sherman y por técnicos de John Jay College. Y cuando ellos estuvieron en Uruguay y dieron, digamos, cursos e instrucción en este sentido, ellos ya planteaban que la existencia de estas políticas, este sistema, siempre en todos lados llevaba a que se elaborara la teoría del corrimiento. Para simplificarlo, lo complicaba un poco más porque ponía más zonas, pero supongamos que existen 2 zonas, en una donde se aplica el nuevo sistema y en otra donde no se aplica el nuevo sistema. Se suman los delitos de las 2 zonas antes del nuevo sistema y luego del nuevo sistema. Siempre la suma después del nuevo sistema es menor a lo que daba antes. Uno puede decir, eso ya no lo dijo él, eso lo digo yo ahora. Nosotros tenemos, acá no fueron presentados, pero tenemos 4 zonas y tenemos una evolución de las rapiñas en 4 o 5 meses, ¿no? Lo que hemos visto que las rapiñas bajan en las 2 zonas donde funciona el PADO con mayor énfasis que lo que baja en las otras 2 zonas, pero en las otras 2 zonas donde hay PADO también baja. Entonces no se verifica a través de esta estadística la teoría del corrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque donde se produce, en los 28 circuitos de Montevideo, donde se produce este tipo de patrullaje, nosotros pensamos que también evita o disminuye, no la evita, disminuye la movilidad para otros lugares donde se iba a realizar los delitos. De todas maneras, hay un corrimiento, pero no es el corrimiento que se piensa, no es que se va de una zona a otra. Se difunde un poco más, entonces obliga a que quienes están monitoreando esto, que lo están haciendo todos los días, detecten ese corrimiento para correr también el patrullaje. Esa es la diferencia de lo que se hace este año con lo que se estaba haciendo el año pasado, porque el año pasado se hacía esto, pero con policías que no tenían alta dedicación y por lo tanto no se los podía correr rápidamente, sino que había que esperar a la semana siguiente para correrlos de horario o de zona. Y entonces, si bien lo que hacíamos el año pasado tenía cierto efecto,
se diluía con el corrimiento horario o pequeño corrimiento zonal del año pasado. Este año se corrigió con la alta dedicación, pero esa alta dedicación obliga a hacer el seguimiento continuo para poder variar también la policía. Bien, gracias, ministro. Acá hay una pregunta que tiene que ver con las cámaras de vigilancia. Yo pregunto, el título de esta de su discurso era: ¿es posible bajar la violencia, ¿no? ¿De qué manera o qué otras cuestiones va a implementar el Ministerio cuando se han incorporado 1000 cámaras en distintos puntos de Montevideo y algunas también, en otros lugares, ¿no? Pero en barrios concretos se le paga mejor a la policía para justamente tener una alta dedicación? Sin embargo, siguen ocurriendo delitos, sigue pasando, como dice acá una de las preguntas, ¿cómo es posible que siga sucediendo, por ejemplo, o que no se haya podido evitar el festejo en 18 de julio de los hinchas de Peñarol? Que eso también genera inseguridad y violencia. ¿De qué manera se pueden implementar otras acciones para que además la baja de las rapiñas sea más importante? Esa comparación con los 18 a mí me despierta varias reflexiones. Primero, es hasta dónde la policía distrae las fuerzas del patrullaje para bajar los delitos que atormentan a la población por la posibilidad de disturbios en un partido, en un festejo, un campeonato. De todas maneras, había 120 policías en el lugar y se fue advirtiendo a lo largo del avance por 18 que determinadas cosas no se podían hacer cuando las hacían y seguían avanzando, no haciéndolas sino avanzando. En determinado momento se va a negociar y cuando se va a negociar apedrean se va a negociar y que no va más eso, no se tolera más y apedrean a la policía. Cuando apedrean a la policía interviene y se produce una dispersión de la zona y en la dispersión se produce apedreas un comercio y robo otro comercio. Esto duró un rato. Muchas veces lo que pasa en un rato después se plantea como si sucediera permanentemente y no fue así. Pero la primera reflexión está planteada. ¿Hasta dónde la policía deja de atender lo que tiene planificado para bajar los delitos y en lugar de poner 120 pone 500? Acá nosotros decíamos al final que esto tiene que ver con el comportamiento de la sociedad. Entonces, no puede ser que en los festejos pasen estas cosas. Si pasan estas cosas, bueno, de acá en adelante acotaremos dónde se hacen los festejos. Esa es la primera reflexión. La segunda, nos han puesto como ejemplo a seguir que tenemos que ir Europa. Europa controla todo. Bueno, ahora nos enteramos que en Europa, que además de controlar lo que es el deporte, sobre todo Francia, que está súper controlada por los efectos del terrorismo, entonces hay una vigilancia permanente y muy fuerte, se están produciendo disturbios muchísimo más grandes que lo que se producen en Uruguay. Entonces cuando se dice que se solucionó el problema, y nos lo reiteran, que nos digan también, bueno, en Europa no se solucionó nada, en Europa hay problemas muy graves, y si hay problemas muy graves es porque hay una forma de conducta de los hinchas que a veces escapa a los controles que se hacen. No quiere decir que no se hacen, se hacen. Por otra parte, tercera reflexión, lo que yo expuse es cómo se trata de operar ante los temas que más preocupan a la población. Lo que produce la inseguridad mayor en la población es la rapiña, es el robo con violencia. Y quizás el segundo elemento que produce temor es el hurto agravado cuando uno encuentra a
a los delincuentes dentro de su casa. A eso apuntamos. Entonces, comparar la exposición sobre ese aspecto, que es un aspecto central, con un problema que se produce, no sé si una vez al año, cuando un cuadro gana un campeonato, me parece que no es de recibo. Ministro, por acá consultan acerca del retiro hace un año de Plaza del Servicio 222. La consulta concreta es el motivo de dicha resolución y cómo deberían las empresas que antes contaban con este servicio protegerse de la inseguridad. Bien, para entender por qué hay que entender cómo funcionaba. El policía tenía un salario muy bajo, entonces tenía que complementar las 8 horas que hacía formales con las 8 horas de 222. Nosotros detectamos que muchas veces el policía cumplía mucho más con sus horas informales que con sus horas formales. Cuidaba más poder hacer las horas informales que las horas formales, con las que cobraba más que en las 8 horas de trabajo, aunque no iban al BPS y por lo tanto no se contaban para la jubilación. Entonces, para poder ordenar realmente el servicio formal, que es el que tiene que realizar la policía, había que dedicar los mayores esfuerzos en las 8 horas formales. Y para eso había que pagarle mejor al policía, que haciendo 8 horas pudiera cobrar aproximadamente lo que antes cobraba en 16 horas de trabajo, y que todo el dinero que cobraba fuera al BPS para que se registrara la jubilación. Entonces, ante esa realidad, nosotros sabíamos, porque la baja fue paulatina, que iba a haber problemas. Se creó el eventual, que el eventual es un civil que se contrata por parte de las empresas que lo pueden hacer, un civil que sigue el curso que hace un policía cuando ingresa y sale de la escuela policial con estado policial, armado, de uniforme. La diferencia es que el que le paga el sueldo, y lo que le tiene que pagar es el sueldo con los aportes, el que lo contrata. Pero es policía, y muchas veces cuando la tarea que se le encomienda por parte de quien lo contrata tiene ciertas complicaciones, se puede mandar un policía con más formación y el eventual que cumpla tareas policiales. Al año cesa la eventualidad y la mayor parte ingresan a la policía como tal. Ese es el camino que hemos seguido. El otro camino podía solucionarle el problema a una minoría y le creaba grandes problemas a una mayoría. Por eso se eliminó el servicio 222, que de todas maneras los policías pueden hacer 50 horas por mes de servicio 222. Bien, ministro, acá hay una pregunta que tiene que ver con una situación concreta respecto a la situación de médicos que no quieren entrar a algunos puntos de Montevideo, ¿no? Y no solo en casos de emergencia. ¿De qué manera se va a abordar esta situación? Sumo y puedo pensar en el transporte, que también hay casos, en la educación. Me gusta la pregunta porque me permite otra reflexión. Lo primero es que nosotros la situación con los médicos la conversamos con ACE, con las gremiales y con los sindicatos a los efectos de darle solución. Lo mismo que lo del transporte, lo tratamos de hacer y a veces se encuentra solución, a veces se difiere más, pero siempre se termina encontrando algo. Pero me gusta la pregunta porque existe una tendencia, a veces no en todo el mundo, pero fuerte, que dice que cuando la policía entra a determinados barrios, a determinadas zonas que son complicadas, no debe hacerlo porque estigmatiza el barrio.
estigmatiza a la gente del barrio, la criminaliza, entonces no deben hacerse estas cosas. En realidad, en todos esos barrios que puedo poner todos los nombres que quieran, no lo voy a hacer, la mayor parte de la gente es gente de trabajo y son los menos los que producen las situaciones complicadas. Y en realidad también esas mayorías nos vienen a pedir que la policía entre a esos barrios, que se quede en esos barrios, y los trabajadores, médicos, enfermeros, transporte público de pasajeros, colectivo, taxismotorista, de la educación, a veces trabajadores de la construcción, nos dicen que para trabajar en esos barrios necesitan protección policial y que la policía tiene que estar permanentemente ahí. Entonces, yo creo que estigmatiza mucho más al barrio cuando, porque no van a prestar los servicios, estos que estamos mencionando, no le prestan los servicios a los vecinos. Eso sí estigmatiza al barrio. Que la policía vaya a dar protección para que eso se pueda llevar adelante, esas tareas se puedan llevar adelante. No estigmatizan a nadie, aseguran que se cumplan los servicios que todos necesitan. Y este es un buen debate que se tendría que dar, porque la sociedad está dividida. Están los que dicen, no digo cantidades para cada lado, digo que las dos voces se hacen oír. Si la policía entra ahí, estigmatiza por un lado, y por otro lado, vengan a estigmatizarnos poco menos, criminalícenlo, pongan la policía acá y que la policía cumpla que no sucedan estas cosas. Bien, por acá otra consulta y se refiere a cuál es el análisis que realiza el Ministerio sobre los delincuentes. La pregunta concreta dice: se asevera que el delito va a bajar, pero, entre comillas, la profesión del delincuente va a cambiar. ¿Se puede aseverar que los grupos de delincuencia vayan a desaparecer? Con la acción policial solo, no se puede aseverar eso. Se puede decir que se le va a dificultar la tarea de tal manera que no la puedan realizar tranquilamente y entonces baje. Para que eso se transforme de forma permanente se necesitan otras cosas. Se necesitan políticas integrales, interministeriales, participación de la sociedad, si no, no cambia. Acá, hay que decirlo, yo creo que con el desarrollo de la delincuencia a partir fundamentalmente, pero no solamente desde el año 2002, 2003, 2001 en adelante, se ha creado una subcultura, marginado delincuente, que después que uno la inicia, esa subcultura sostiene la actividad. Yo lo he dicho, hay una filosofía de la muerte muy alarmante, hay gente que no cuida su propia vida porque la muerte es una amiga, que lo encuentra uno en cualquier momento, lo dicen así, en cualquier momento te apagan la luz, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a trabajar? Y mientras no llega, hay que vivir intensamente, muy intensamente, y su filosofía es vivir intensamente cada minuto. Y quien no respeta su propia vida, no respeta la de los demás. Por lo tanto, hay un problema muy importante ahí y no se corrige con la acción policial. Eso requiere políticas integrales en los lugares donde el problema se produce y necesita políticas de rehabilitación cuando los que desarrollan esa actividad sean detenidos y puestos en lugares de rehabilitación muy profundas y con los tiempos adecuados. Bien. Ministro, también hay otros delitos, además de si bien usted explicó por qué había tomado la rapiña como un factor central de la sensación de inseguridad de las personas. Acá hay una pregunta que tiene que ver con las tobilleras, ¿no?, que se ha implementado
como plan piloto que se ha ido extendiendo, teniendo buen resultado, pero no se ha avanzado en distintos puntos del país y hay muy pocas localidades de Canelones. ¿Por qué no se siguió avanzando en este sentido? No, están en Montevideo, Canelones, en San José, en Maldonado, y aspiramos quizá en el correr del año llevar a la mayor parte del país. Esto está avanzando. Pero el problema no es que el Ministerio del Interior adquiera las tobilleras. Ese no es el problema. El problema es que hay que ponerse en línea todos los actores del sistema. La justicia, el ministerio, los fiscales. O sea, hay una serie de cosas que hay que desarrollar y que recién después se puede llevar adelante. Pero yo creo que la mayor parte, el sector del territorio donde viven la gran mayoría de los habitantes del país ya las tienen y se va a seguir expandiendo. Ahora, otra reflexión. Es un programa muy exitoso entre los que han judicializado el tema. O sea, de los elementos de violencia doméstica o violencia de género que han judicializado el tema, es el 17% de los casos que ha habido problemas. Entonces, en ese 17% se ha controlado muy bien. Para mí el problema es el otro 83% que no lo soluciona de ninguna manera la tobillera. Y ahí sí que hay que encarar que el problema de la violencia doméstica es un problema cultural de toda la sociedad y es toda la sociedad la que tiene que intervenir para corregir ese problema. Si no, no se corrige. Y si no lo asumimos así, y si seguimos confiando que lo va a solucionar la tobillera, nunca lo vamos a solucionar. Es un problema de otro orden, mucho más profundo y que así hay que encararlo. Ministro, la última. Acá consultan por qué se pospuso hasta octubre el retiro de efectivos de las estaciones de servicio. Me parece que no es a mí que me tienen que preguntar eso, porque no es una decisión del Ministerio del Interior. Me parece que sí. Yo lo que sé, lo que puedo decir, pero de atrevido, no porque no es por todo la parte del tema de seguridad. No es por la investidura de ministro, es porque desde que se aplicó esto tuvo ciertos elementos de conflictividad respecto a los tiempos. Entonces se está discutiendo entre los actores de gobierno y los actores empresariales un acuerdo que pueda hacer mucho más efectivo esto. En ese acuerdo, un elemento que pedían los empresarios estacioneros, digamos, era prorrogar un poco más el plazo que se había dado. Con la prórroga podía ser a septiembre, podía ser a octubre, podía ser a noviembre. Se planteó octubre. ¿Por qué? Es la parte que yo no puedo, pero me parece que es producto de la negociación entre más de una parte. Ministro, no quiero terminar sin preguntarle cortito un tema que también genera inseguridad, que es el tema de las bocas de pasta base, del narcotráfico. ¿De qué manera se está, por qué Uruguay es foco y de qué manera? Ha crecido el tema del narcotráfico acá, ¿no? Y ¿cómo trabaja, va a afrontar el tema del Ministerio del Interior? Es otra pregunta que yo tengo que reflexionar. Nosotros tendemos a que cuando hablamos de narcotráfico pensamos que el problema es el mismo en todos los países. Y el narcotráfico en distintos países encierra distintos problemas. Por ejemplo, en los lugares que es más duro el problema, Colombia y México, en Colombia el negocio del narcotráfico es la producción y la venta al exterior. En México es la producción, yo creo que a esta altura además de nuevas anfetaminas, pero fundamentalmente
es la frontera de ingreso al mercado de drogas más grande del mundo. Entonces, el problema del narcotráfico ahí está determinado por eso. Si esos narcotraficantes se mueven, ¿cómo se mueven a otro país para lograr el ingreso a Estados Unidos? No pueden. Entonces, ahí está limitado a eso. La producción, moverse a Uruguay para la producción no es posible. Moverse a otros países es posible. El problema de Uruguay, cuando hablamos de narcotráfico en Uruguay, el problema que nos afecta es el microtráfico, el narcomenudeo y lo que llega a consumo de parte de la población y fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente la pasta base. Por eso Uruguay cambió hace unos años la política del concepto de guerra a las drogas, que hoy está cambiando en la mayor parte del mundo, incluso los países que están en guerra, por el concepto de salud y reducción de daños. Y al plantearse ese concepto, apunta fundamentalmente contra la venta de pasta base, la distribución de pasta base. Y ahora el gobierno presentó en la Comisión Multipartidaria de Seguridad un proyecto de 4 puntos que el Partido Nacional le agregó otro capítulo que tiene que ver con las penas y está acordado los primeros 4 y yo creo que la mayoría del capítulo 5. Los 4 capítulos que se presentaban eran crear una comisión interinstitucional de combate al narcotráfico y al crimen organizado transfronterizo, con varios ministerios. Un comité, una comisión también interministerial de control de los pasos de frontera, puertos y aeropuertos. En tercer lugar, que es algo que nos pasa, la policía el año pasado cerró 800 bocas. 800. Muchas veces cuando se cierra una boca, alguien en la familia que queda sin nada, sigue el negocio. Entonces la boca que se cerró se reabre. Bueno, acá el tercer punto plantea que cada vez que se cierre una boca, el Estado, de forma también integral e interministerial, dé contención social a la familia de cuyos integrantes uno fue preso, para tratar de controlar eso. Y el cuarto punto era que ya hace unos años se penó con mayor cantidad de años el tráfico de pasta base. El Instituto Técnico Forense hasta el momento no puede determinar qué es cocaína y qué es pasta base. Por ejemplo, por ello la ley no se aplicó. No hubo un solo día más, luego de haber aumentado la pena, que se cumpliera porque no se puede determinar. El cuarto punto del plan integral es que además del Instituto Técnico Forense, la Policía Científica y la Universidad de la República puedan determinar qué es pasta base, qué es cocaína. Eso la Policía Científica lo puede hacer y además, por sugerencia del Presidente de la República, como se hace cuando se hace control antidoping en el deporte, se le pide a 2 agencias que determinen la presencia del droga. Entonces, en este caso, que sean 2 de esas 3 las que determinen ante qué sustancias está. Ahí lo que presentó el gobierno. El Partido Nacional presentó aumento en el sentido de transformar lo que en la ley de drogas era excarcelable, porque se planteaba en 24 meses de prisión, que se determinara en 2 años de penitenciaría. Entonces, ahí se planteó la financiación, la distribución, la
la producción, con excepción del cannabis, que tiene otra ley que lo regula, eso también se aprobó, creo que queda un punto en discusión y esa es la política que se está tratando de implementar ahora. Le agradecemos a...